Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es 30 de mayo del 2025. Creo que para comenzar hay que apoyar al alcalde en su intento de sacar de las protestas a los violentos aupados por Fabio Arias y convocados por Petro. La gente tiene derecho a ir a trabajar sin que la incomoden un poco de encapuchados revoltosos cuyo único propósito es hacer desorden y tratar de que todos sean tan vagos como los dirigentes de este país. Alicia, ¿cuáles son las razones y los resultados del paro convocado por Petro y Benedetti? El paro general que Petro convocó desde Barranquilla podría tener como propósito adicional ocultar el gran escándalo que se ha venido develando paso a paso en Ecopetrol, o sea, en la empresa más importante de Colombia y de su presidente. Ante el paro de Petro y Benedetti de esta semana, la ciudadanía reaccionó haciendo caso omiso a la convocatoria presidencial y fue así como en Bogotá menos de 3.000 revoltosos encapuchados trataron de obligar a la vagancia que promueve Gustavo Petro y el 28 de mayo cerca de 2 millones de trabajadores enfrentaron a esas minorías violentas que impedían el normal funcionamiento del transporte público. El jueves 29 fue más evidente el fracaso de la convocatoria al paro, aunque hubo algo más de violencia en la localidad de Usme, en Bogotá. Ese 65% de los colombianos cansados de los discursos incoherentes de Petro y que han sido testigos de los mayores escándalos de corrupción del gobierno nacional, se mostraron cansados y dispuestos a frenar las ganas del petrismo de paralizar nuestra economía. Pues ya los colombianos no le marchan a Petro. Al desobedecer la convocatoria presidencial, parecería que el expresidente César Gaviria tiene razón cuando le dijo a Petro que los colombianos iban a dejar de considerarlo su mandatario y en el futuro cercano podríamos comenzar a ver expresiones más fuertes de desobediencia civil, máxime cuando está tratando de expoliarle a los accionistas minoritarios de Ecopetrol las utilidades y a los empresarios de Colombia quiere ahora cobrarles por anticipado los impuestos que tenían previsto pagar el año entrante. ¿Qué nos dicen los permanentes escándalos de corrupción de Petro y su entorno más cercano? Que está haciendo méritos Petro para que lo reciban en el club de los autócratas del siglo XXI como Maduro, donde ya están China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba y Nicaragua. La corrupción de todos ellos, enriqueciendo a sus familias y a sus más cercanos colaboradores, la estamos viendo en Colombia desde la campaña presidencial del 2022, cuando Ricardo Roa violó los topes. Juan Fernando Petro reconoció que su hermano había ganado la presidencia de la República con el 1.000.000 de votos que le había comprado el narcotráfico y Daisuris Vázquez nos contó las travesuras de Nicolásito durante la campaña de su padre y ahora, según el concejal Daniel Briceño, Nicolás Petro Burgos está dedicado a conseguirle contratos y empleos a sus parientes, principalmente en la Agencia Nacional de Tierras. Lo más peligroso de este club de cleptócratas es que una vez llegan al poder, solo pueden permanecer en el macabro club si se aferran al poder, así lleguen a él por la vía democrática. Además de haber hecho caso omiso a los escándalos de Ricardo Roa y de la familia Petro, más recientemente Gustavo Petro se ha cuidado de no mencionar los nombres de Carlos Ramón González en la coordinación de los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres,
de César Manrique en la participación de los contratos de la misma unidad y de Racero con sus escandalosos audios confesando la explotación descarada de sus empleados, por cuanto Carlos Ramón y Manrique provienen del M-19 y Racero del Pacto Histórico, para no hablar del veterinario Jaramillo y los escándalos de él y de su mujer. Roa ya tiene los requisitos necesarios para entrar al gabinete ministerial petrista, así como lo hicieron Benedetti y Sanguino, después de haber estado envueltos en diversos procesos de corrupción contra la administración pública. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República para defender la separación de poderes? Lo más reciente que ha hecho el Congreso de la República desde que Petro está en el poder ha sido evitar que nos robaran a los colombianos 750.000 millones de pesos cuando hundieron esa inocua consulta popular. A diferencia de lo que dice Gustavo Petro, durante los primeros años de su gobierno, el Congreso le aprobó 14 leyes, donde se destacan el Plan de Desarrollo y la onerosa reforma tributaria que golpeó fuertemente las clases medias y media alta de este país y que significó aumentarle en un 20% el presupuesto nacional cuando se le compara con el presupuesto del gobierno Duque. A partir de las amenazas e insultos permanentes por la negativa del Congreso de aprobarle sin concertación y sin discusión sus reformas, lo cual implica la eliminación de las diferencias de los poderes públicos, el Congreso ha logrado frenarle ciertos abusos, como fue el hundimiento de su consulta popular el 14 de mayo, cuando se dieron cuenta que el propósito real de Petro era ignorar al Congreso y sustituir sus decisiones por consultas populares ilegales. Que la luz nos acompañe.